Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a otro video en su canal Testigos de la Fe. Me alegro mucho de poder estar compartiendo una vez más esta especie de clase, vamos a suponer, taller de formación en el que vamos a estar abordando en el día de la fecha el tercer encuentro que tenemos. Recuerden que lo tenemos de manera presencial en la comunidad de Cristo Redentor, perteneciente a la parroquia Nuestra Señora de Itatí. Esto es en Argentina, en Buenos Aires. Estamos sirviendo de esa manera en la comunidad, aportando nuestro granito de arena, por así decirlo. Es un taller de formación para catequistas y también abierto a toda la comunidad, ¿no? Para poder conocer diferentes puntos acerca de nuestra fe, ¿no? Cómo fundamentarla por ahí. Y hoy, en nuestro tercer encuentro, por ahí nos toca ver algo un poco más complejo, si se quiere. No tanto, pero sí complejo, ¿no? Vamos a compartir pantalla y decimos complejo porque estamos hablando de los concilios, ¿sí? Estamos hablando de la importancia de los concilios. Ese es el tema que nos trae y que nos convoca en el día de hoy. Así que vamos a ver de manera muy rápida, no nos vamos a meter en las definiciones de todos los concilios y nada. La importancia de los concilios, primero, ¿qué es un concilio? ¿No? ¿Qué se busca a través de los concilios? ¿Por qué la iglesia ha utilizado este mecanismo? Etcétera, etcétera, etcétera. Muy, muy superficial, no tan profundo, no tan técnico, sí para tener un repaso y que este video por ahí le llegue a la persona que no ha tenido nunca un contacto con lo que es un concilio, cómo se conforma, qué se busca y para qué sirven, porque son importantes, ¿sí? Si vos estás viendo este video y ya sabés que es un concilio, ya sabés lo que se busca, por ahí no te sirva, pero sí le sirva a otra persona. Entonces, arrancando, ¿qué es un concilio? Un concilio es una asamblea de obispos y otros líderes de la iglesia que se reúnen para discutir y decidir sobre asuntos doctrinales, disciplinarios y pastorales. Entonces, ¿qué es un concilio? Primeramente, antes de hablar de los concilios de la iglesia y por qué son importantes, bueno, ¿qué es un concilio? Justamente esto, es un conjunto de líderes que se juntan, ¿no? Que se reúnen en determinado lugar para discutir, debatir, ¿no? Sobre asuntos que pueden ser, que tengan que ver con la doctrina de la iglesia, con asuntos de disciplina o con cuestiones pastorales, ¿no? Eso básicamente es un concilio, muy resumido, muy acotado, pero es una definición que podríamos decir que está bien. Tenemos entonces dos tipos de concilios. Tenemos concilios ecuménicos y concilios locales. Los concilios ecuménicos reúnen a obispos de todo el mundo y sus decisiones son vinculantes para toda la iglesia. Por ejemplo, el concilio de Jerusalén, Hechos de los Apóstoles. Recuerdan, es un concilio bíblico. Ya desde la Biblia nosotros vemos este mecanismo que utiliza la iglesia primitiva a través de, como ya vimos en encuentros anteriores, la autoridad que tiene la iglesia de reunirse en concilios y decretar, como habíamos visto también en el taller, perdón, en la clase pasada, en el encuentro pasado, cómo tiene este poder, esta autoridad de definir dogmas y definir doctrinas. Entonces, esos decretos que menciona la Biblia, esos dogmas, narra el Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 4, que los apóstoles habían enviado a mensajeros para que los repartiesen a las distintas comunidades y ellos los guardasen. Entonces ahí vemos un concilio ecuménico donde se reúnen los obispos, está la Biblia, y sus decisiones son vinculantes para toda la iglesia. Tenemos concilios también locales, es decir, concilios donde se reúnen obispos de una región específica, como por ejemplo pasó en Hipona y en Cartago, o Cartago también le dicen, no sé. Entonces tenemos dos tipos de concilios, ecuménicos y locales. La diferencia en los ecuménicos, los edictos, las actas y los decretos son vinculantes para toda la iglesia. Y en los concilios locales se reúnen obispos de una determinada región, así que esas actas, esos decretos van a ser vinculantes únicamente para esa región específica. Ya vimos qué es un concilio, ya vimos que hay tipos de concilio, ecuménicos y regionales. Ahora vamos a ver qué se busca. Y para eso también vamos a utilizar material de las clases o de las clases pasadas. Entonces, ¿qué se busca en un concilio? ¿Para qué es importante? ¿Cómo impacta nuestra fe? Bueno, se busca primeramente la unidad doctrinal.
¿Se acuerdan cuando vimos el primer encuentro, los padres apostólicos, ese celo que ellos tenían por la unidad, por la doctrina, por rebatir herejes y doctrinas heterodoxas, como las menciona Ignacio? ¿Se acuerdan cuando vimos las cartas o hicimos mención de las cartas de Ignacio de Antioquía? Como él se preocupaba por esta unidad, bueno, los concilios van a reflejar esta misma preocupación que tenía él y van a buscar mantener la pureza de la fe y la enseñanza apostólica. ¿Sí? La pureza de la fe y la enseñanza apostólica. También se busca dar respuestas o refutar herejías, refutar enseñanzas erróneas y clarificar la doctrina cristiana. Y también va a buscar el concilio o los concilios desarrollar el desarrollo de la disciplina eclesiástica, es decir, establecer normas de conducta y liturgia. Podemos mencionar como ejemplo de esto último que acabamos de decir, el desarrollo de la disciplina eclesiástica, el Concilio Vaticano II. Así que es algo que todos estamos más o menos ahí sabiendo, ¿no? Respuestas a herejías, refutar enseñanzas y clarificar la doctrina cristiana. Acá quiero hacer un breve paréntesis. Siempre que hay un concilio, lo que se busca al refutar las herejías es refutar el error y a su vez clarificar la doctrina. Es decir, se busca condenar el error, pero también la iglesia va a proporcionar la verdad de lo que se debe de creer, ¿sí? ¿Estarás de acuerdo o no, hermanito no católico? Pero lo que busca la iglesia es condenar la herejía por un lado y por el otro lado al mismo tiempo clarificar lo que enseña la iglesia de ese punto en particular. Y todo eso en pos de mantener la unidad doctrinal. Recapitulando. ¿Qué es un concilio? Un conjunto de líderes que se reúnen para discutir temas. Hay dos tipos de concilios, ecuménicos y locales, con sus características. Pongan en pausa el video y lean las características que se diferencian cada una de la otra. Y esto es lo que se busca en los diferentes concilios. Vamos a ver las principales definiciones y los principales concilios. Los más importantes a criterio de este simple y humilde siervo, ¿sí? Elegí 4 que a criterio mío son los más importantes o uno de los más importantes y algunas definiciones que se han tomado. Por ejemplo, el concilio de Nicea del año 325, un concilio que fue presidido por Ocio de Córdoba y que fue llamado por el emperador romano Constantino. ¿Qué se hizo en ese concilio? Bueno, ya todos sabemos la historia, básicamente, para el que no sabe o para el que no recuerda, en el 313 con el edicto de Milán se deja de perseguir a la iglesia cristiana. La iglesia cristiana católica se deja de perseguir a los cristianos, básicamente. Muchos se confunden y dicen, bueno, a partir de ahí es que se forma la religión del imperio de manera oficial. No, eso va a venir recién unos 70 años después con, si mal no recuerdo, el emperador Teodosio, ¿sí? Con el edicto de Tesalónica, en donde ahí sí, de manera oficial, se toma como culto oficial del imperio el cristianismo. Recién en el 313 lo único que va a pasar es que se va a dejar de perseguir a los cristianos por orden de Constantino, que muchos dicen que fue arriano, bueno, se bautizó por un sacerdote arriano, no viene el caso. Lo que sí viene al caso que en el año 325 tenemos el Concilio de Nicea, en donde se afirma la divinidad de Cristo, se condena al arrianismo y se formula el credo niceno. ¿Qué afirma el credo niceno? Afirma que Cristo es consustancial con el Padre. Es decir, se condena el arrianismo que está mal, ¿sí? Se condena una herejía y al mismo tiempo se formula una verdad, o se afirma o se clarifica una verdad. Siempre vamos a ver eso. Un anatema, una condena y una clarificación de lo que se está enseñando. Un ejemplo cotidiano para vos, que se entienda, prefiero hacerlo un poco más didáctico. Si yo voy a tu parroquia y empiezo a enseñar algo de manera audaz con la Biblia, pero que no se condice con la tradición, van a llamar a un grupo de líderes de tu parroquia, de tu iglesia, y se va a tomar una decisión que es que yo estoy en el error y que la tradición de la iglesia ha enseñado siempre, o la tradición de esta parroquia, de la iglesia católica, ha enseñado siempre esta otra cosa que yo estoy omitiendo. Básicamente es eso, a grandes rasgos. Acá el arrianismo se había dispersado mucho por la región
Y acá justamente es donde se reúnen los obispos y se condena a Arrio y a sus seguidores. Después Arrio se va a exiliar y va a seguir con su tesis, ¿no? En el error. Pero acá se formula el credo niceno que se condena a Arrio y se afirma la divinidad de Cristo y que Cristo es consustancial con el Padre. Luego va a venir 50 años después, el concilio de Constantinopla del 381, donde se afirma la divinidad del Espíritu Santo y se formula espero que me salga. El credo niceno-constantinopolitano. Ahí está, me salió. Se afirma el credo niceno-constantinopolitano y se afirma el Espíritu Santo como divinidad. Se dice el Espíritu Santo es Dios y debe ser adorado. Luego va a venir el concilio de Éfeso del 431, un concilio que es muy bien documentado y que tiene sus polémicas hasta el día de hoy, ¿no? Digo, tiene sus polémicas hasta el día de hoy, no porque no lo crea o no lo tenga como voz de autoridad, sino porque hace poquito tiempo acá en esta preciosa red social que es YouTube, se ha visto una gran disputa entre hermanos evangélicos, entre ellos mismos no había una puesta en común y bueno, se dio lo que se da siempre en el movimiento protestante, ¿no? No hay una unidad, no hay un criterio fijo, un rumbo y bueno, no es tierra de nadie, así que... Pero en Éfeso, en el 431, se condena el nestorianismo. El nestorianismo básicamente es separar las dos naturalezas de Cristo, ¿no? Decir, bueno, existe un Cristo, o María pare un Cristo divino, pero también perdón, estoy diciendo las cosas mal. Arrio lo que decía era, Arrio tampoco, Nestorio. Nestorio lo que hacía era separar las personas. Y sabemos que Cristo es indivisible, nosotros podemos hablar de un Cristo partido al medio. Y básicamente esto es lo que hacía Nestorio, separaba las naturalezas de Cristo. Y este concilio lo que hace es condenarlo y proclamar a María como Teotocos, es decir, la Madre de Dios. Es decir, no te enfades, amigo no católico, amigo evangélico, en decirle a María Madre de Dios, porque es una terminología que muchos no católicos aceptan, que no está mal, porque aquello que María parió, que salió de su vientre, es Dios, 100% hombre y 100% Dios. Entonces, no está mal decirle a María Madre de Dios. Esto lo proclama y el concilio de Éfeso del año 431 y condena el modelo de Nestorio que decía que María en realidad era Cristotocos, porque pare a Cristo hombre, no a Cristo divino. Y eso es justamente la separación que no se puede hacer. María pare a todo Cristo y Cristo es divino, por ende es madre de Dios. Fíjense cómo hablamos de lo que hablamos al principio, ¿no? Siempre hay una condena y hay una clarificación. Condena y clarificación. Yo condeno esto que está mal y proclamo lo que está bien. O sea, no queda algo en el limbo, algo ahí en la nebulosa. Bueno, che, pero entonces, al final qué terminó siendo? No sé. Solamente condenamos esto que está mal, pero no damos la verdad. Eso también pasa muchas veces no es por atacar ni nada, pero sí pasa en debates que yo veo por ahí, ¿no? Que se dice, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? La Iglesia Católica no tuvo nada que ver con la formación del canon bíblico. Ok, te lo tomo. ¿Y cómo se formó? No sé, no tengo idea. Lo único que yo sé es que la Iglesia no tuvo ningún tipo de vinculación con esto. O también, la Iglesia verdadera no es la Iglesia Católica Romana, porque enseña herejías que no están en la Biblia, bla, 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 bla. Bueno, ¿cuál es la Iglesia verdadera? No, ni idea. No sé, no se puede hablar de Iglesia verdadera. Lo único que yo sé es que la Iglesia Católica no es. Bárbaro. No, porque la Iglesia Católica se corrompió en el siglo tanto. Ok. ¿Y cómo sabes que se corrompió ahí y no antes? Entonces, podemos decir que antes de ese siglo podemos encontrar la verdadera doctrina, la recta doctrina. No sé. Lo único que sé es que se corrompió. Cosas así que quedan en la oscuridad, ¿no? Propias del movimiento protestante, donde no hay clarificación de los temas y de las dudas. Los concilios católicos son diferentes, chicos. Se condena el error y se muestra la verdad. Yo condeno esto que está mal, a su vez también te muestro lo que está bien. Luego vamos a hacer el salto, que yo considero bastante importante, en Trento, para el año 1545, donde este concilio lo que busca es responder a la reforma protestante. Va a clarificar la doctrina católica sobre la justificación, los sacramentos y la Eucaristía.
todas cuestiones que la Reforma ataca, ¿no? La justificación, los sacramentos y la Eucaristía. Reformas disciplinarias también va a haber en Trento, es decir, se va a mejorar la formación del clero y de la vida pastoral. Esos son los concilios que yo considero más importantes y sus definiciones, ¿sí? Repasarlos: Nicea, Constantinopla, Éfeso y Trento. Para que ustedes sepan qué es un concilio, qué se busca en un concilio, ejemplos de concilios, ejemplos de sus definiciones y sus condenativas. Entonces, ¿cuál es nuestra voz de autoridad? Fácil, chicos, cuando hablas con un hermanito no católico, te dice, pero San Atanasio, pero Hipólito de Roma, pero el teólogo tal, pero el sacerdote dijo, pero el papa tal, pero. ¿Cuál es nuestra voz de autoridad? Nuestra voz de autoridad son los concilios. Son los concilios, te guste o no. ¿Se tiene en cuenta o se toma en cuenta San Atanasio dijo, Hipólito dijo, el teólogo dijo? Sí, se va a tomar en cuenta. Se va a tomar en cuenta, se toma en cuenta, pero la voz última de autoridad para el cristiano es el concilio. Es la iglesia manifestándose con su autoridad, valiéndose de esta autoridad y definiendo algo. Esa es nuestra voz de autoridad. Es a lo que nosotros debemos estar sujetos para ser católicos, ¿no? Por ejemplo, si fueran algún teólogo o algún padre de la iglesia, estaríamos básicamente como en un caos. ¿Por qué? Porque Atanasio, por ejemplo, no proporciona una lista idéntica, entiéndase la palabra, idéntica, del Antiguo Testamento como nosotros lo tenemos. Sí lo hace del Nuevo Testamento. Lo mismo con Jerónimo de Estridón, él dudaba de la canonicidad de Hebreos, de Judas, de Santiago, y mucho más de los libros deuterocanónicos, más cuando él se ve muy influenciado por los rabinos de Israel, que nunca aceptaron los deuterocanónicos. Entonces, si no tenemos una voz de autoridad clara, tendríamos un caos como, por ejemplo, estar dividido entre estos dos padres de la iglesia, estos dos personajes de renombre y de autoridad, que no tiene tanta autoridad como sí lo tiene un concilio. Entonces, por ejemplo, vamos a dejar que nos responda un evangélico protestante, erudito, a través de su propio libro, en un tema tan básico, pero tan profundo como es el canon del Nuevo Testamento, por ejemplo, o el canon bíblico. ¿De dónde sale la idea de que estos 27 son palabra de Dios? ¿De dónde sale que estos 46 son palabra de Dios? ¿De dónde sale la Biblia? La Biblia cae del cielo, ya se sabía todo, ya estaba todo sabido desde el comienzo de la fe cristiana, desde los siglos I, II, los padres de la iglesia primitivos, del segundo siglo, del tercer siglo, ya se sabía todo estaba claro correspondiente al canon bíblico. ¿Se sabía, se tenía certeza de todo? La respuesta es no. Y vamos a dejar que responda un erudito protestante, como por ejemplo F.F. Bruce, que en su libro El Canon de la Escritura, de 1978, en su página 96, dice algo así. Bueno, primeramente, ¿quién fue? El doctor Bruce, doctor en teología de la Universidad de Aberdeen y también fue profe titular de la cátedra de exégesis en la Universidad de Manchester. Peso pesado, bien por Bruce. Dice en su libro, en el año 393 hubo un concilio de la iglesia en el obispado de Agustín en Hipona que estableció los límites de los libros canónicos según las líneas aprobadas por Agustín mismo. Las actas de este concilio fueron resumidas y retomadas por el concilio de Cartago del 397. Dice Bruce, parece ser que estos fueron los primeros concilios de la iglesia en donde hubo una decisión acerca del canon bíblico. Esto es lo que dice un protestante, doctor en teología, tipo que sabe, ¿no? Sabe de lo que está hablando. Entonces, esto es mucho más de lo que se le puede pedir a una persona que no está en condiciones para aceptar, por lo menos, que las decisiones que tienen que ver con el canon bíblico se tomaron en concilios católicos. Yo charlo bastante seguido con amigos evangélicos que no están dispuestos a decir, admitir o reconocer
que las decisiones correspondientes a establecerse un canon bíblico se han tomado en concilios católicos. Siempre salen con algo, ¿no? Bueno, pero si es en el norte de África, no es en Roma, bueno, pero esos concilios pertenecen a Oriente, bueno, pero esos concilios nos pertenecen a todos, bueno, pero... flojo, flojo, flojo. ¿Por qué flojo? Bueno, porque estos concilios necesitaban aprobación de Roma, por ejemplo, ellos creen que Roma simplemente tiene una primacía de honor, si la tiene, porque muchos niegan también la primacía de honor, es como que toman los concilios a media. Yo creo que este tema de los concilios es muy importante, porque hay muchos hermanos que toman como una especie de buffet de la fe, siempre decimos lo mismo en este canal, el buffet de la fe lo llevan a los concilios también. Y por ejemplo, de Éfeso no tienen ningún problema en tomar María, Madre de Dios, porque ellos mismos con su boca, es más, lo dijo un apologeta muy reconocido, bastante anticatólico, que prefiere creerle a la voz de un concilio dirigido por la mano del Espíritu Santo, al proclamar que María es Madre de Dios y condenar el nestorianismo. Iba a decir arrianismo de vuelta. Y condenar el nestorianismo. Entonces, si vos tomás María, Madre de Dios, del concilio de Éfeso, porque estás de acuerdo con esa condena y con esa afirmación, porque estás diciendo que ese concilio fue guiado por la mano del Espíritu Santo, te aviso, te anuncio que hoy renuncio a tus negocios. La mentira. Te aviso que... malísimo el chiste ese, malísimo. Pero bueno, quedó muy, muy para hacerlo. Lo tenía que hacer, chicos. Nada, había que contarle que en ese concilio también se habla del obispo de Roma como obispo universal de la iglesia cristiana. Y él no creo yo que él tenga al obispo de Roma como el pastor universal de la iglesia de Roma. Y se habla de la veneración de imágenes, si mal no recuerdo haber leído en algún artículo que me han compartido unos amigos católicos. En esas actas de ese concilio se habla de la veneración y de la importancia de la veneración de imágenes. Y cómo es fundamental en la iglesia cristiana la veneración de imágenes. Y yo no creo que mi amigo esté muy de acuerdo con esa parte del concilio que él tanto defiende. Entonces, la importancia de los concilios es saber y reconocer todas las decisiones que toman los concilios, no solamente una parte. Por eso es importante conocer para qué son los concilios, que es para tener unidad doctrinal y no tener divisiones. Acá van a salir unos cuantos, pero la iglesia tiene divisiones, es todo discutible. Ponele que la iglesia tenga divisiones, ponele que la iglesia tenga estas variantes de interpretación, jamás se va a ver tanto como en el mundo evangélico. Entonces yo veo muchas personas que sacan el estandarte de fiducia supplicans, y a quién le crees vos, y se contradicen. Y muchachos, antes de hablar de contradicciones, hay que mirar un poquito más para adentro. Hay que mirar un poquito más para adentro y ver que, bueno, algo terminó, y ver que hay que arreglar las cosas en casa para mirar después a la vereda de enfrente. Entonces, la importancia de los concilios. ¿Qué es un concilio? ¿Cuántos tipos de concilios hay? ¿Qué se busca en los concilios? Hemos visto algunos ejemplos, hemos visto cuál es nuestra voz de autoridad, hemos visto las dudas que había sobre el canon bíblico y cómo nos responde un erudito protestante, un doctor en teología protestante, de cuándo se ha establecido alguna definición acerca del canon bíblico. Nuestro próximo encuentro va a ser la Eucaristía en los padres de la Iglesia. También, muy breve, por arriba, pero para que ustedes vean cómo hoy por hoy se siente esa enseñanza en el aire, ¿no? En cualquier iglesia que no sea católica, de cualquier denominación, la Eucaristía o la Santa Cena, un mero símbolo, una mera representación, es un simbolismo, esto representa, esto simboliza, bueno. Esas palabras no aparecen en el vocablo de los padres de la iglesia, de los padres apostólicos, tocante a la Eucaristía. ¿Sí? Muchos también son osados y van más allá, ¿no? La Eucaristía católica es demoníaca, dicen. Sí, les voy a traer, si no me creen, y los comentarios me ponen
tráeme ejemplos. Yo les voy a traer ejemplos de protestantes que dicen que la Eucaristía, bueno, protestantes no, evangélicos, ¿viste esas ramificaciones de ramificaciones? Que dicen que la Eucaristía o la misa católica es demoníaca. Entonces vamos a ver cómo es que los padres de la iglesia hablaban de la Eucaristía, pero eso va a ser para el próximo encuentro. Espero que les haya gustado. Como siempre decimos, antes de despedirnos, viva Cristo Rey y viva María. Será hasta la próxima.